29 de junio del 2025, domingo 13 del tiempo ordinario en su ciclo C. Vamos a meditar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y les dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguna vez hemos experimentado un déjà vu, es decir, una experiencia personal en la que parece que estamos viviendo algo que ya vivimos en el pasado? No es lo que estamos viviendo el día de hoy. Lo que sucede es que el texto del Evangelio de esta semana y el de la semana pasada nos narra el mismo acontecimiento. La semana pasada fue la versión del Evangelio de San Lucas y esta semana es el Evangelio de Mateo. Nos habíamos quedado con algunas preguntas, pero no se trata de repetir la homilía de la semana pasada porque estaríamos perdiendo la riqueza de las dos versiones. Lucas presenta ese momento en un lugar solitario donde se dirige a orar. En la respuesta que da la gente mencionan a Elías, pero no a Jeremías. Y el texto termina con el anuncio de la pasión e invitándonos a cargar la cruz de cada día. Esto es, aprender a hacer la voluntad del Padre. En el caso de esta semana, Mateo nos presenta un escenario concreto, la ciudad de Cesarea de Filipo, lo cual ya nos habla de una influencia de la presencia romana. Por otro lado, en la primera respuesta se menciona Elías y sí se menciona Jeremías, que comienza su misión siendo apenas un muchacho temeroso y que va a profetizar la caída de Jerusalén, ya que han caído en la inmoralidad y la idolatría y la decadencia política. El texto termina diciendo que Jesús les da autoridad de perdonar los pecados y a Pedro lo coloca como cabeza de la iglesia. Para encontrar un buen tema de reflexión para esta semana podemos tomar en cuenta que este domingo coincide con la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos apóstoles con estilos diferentes pero con una misma misión. Pedro, el apóstol de los judíos, un sencillo pescador a quien se le encomienda ser cabeza de la iglesia, y Pablo, el apóstol de los gentiles o paganos, pues es un experto de la ley y las tradiciones, un incansable misionero que nos hereda en sus cartas el testimonio de que vivir la doctrina de Cristo sí es posible. La primera lectura de este domingo, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra que Pedro estaba encadenado en la cárcel y sentenciado a muerte. Cómo el ángel del Señor lo libera cuando Pedro oraba de pie y la comunidad se sorprende porque la predicación de la palabra de Dios no puede ser aprisionada, sino predicarse con plena libertad. Mientras que la segunda lectura, tomada de la segunda carta de Timoteo, cuenta lo que pasó con Pablo, que ya cercana a su muerte pasa del miedo a la esperanza, de la corona de la gloria del cielo. Y regresamos a lo que tienen en común los evangelios de estos domingos. La pregunta: ¿quién es Jesús para ti? La semana anterior hablé sobre una crisis de fe que se está experimentando y que se está difuminando como una enfermedad contagiosa. Dios sí, iglesia no. Dios sí, Cristo no. Espiritualidad sí, religión no. Esto fue lo que comentamos la semana pasada. Para la mayoría de la gente la fe es cuestión de moda o de modernidad. Lo mismo es pensar que se trata de una filosofía de vida o incluso el opio del pueblo. La solemnidad de San Pedro y San Pablo nos recuerda en este domingo que para los apóstoles Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro lo afirma por una razón teológica, porque el Padre se lo ha revelado y lo fue desvelando a lo largo de los 3 años de vida pública de Jesús. En el caso de Pablo llega la misma respuesta también porque el Padre lo revela, solo que él no vivió de cerca con Jesús, pero sí sabía de él y lo consideraba una amenaza para la práctica religiosa judía. Recordemos que al inicio Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Jesús ya había muerto y resucitado. Lo conoce solamente de oídas
y por las primitivas comunidades cristianas, y tenía la misión de acabar con el enemigo. La mejor manera de vencer al enemigo es conociéndolo a fondo para saber por dónde derrotarlo. Solo que en el caso de Pablo, conforme lo fue conociendo, terminó amándolo. Dos caminos diferentes para conocer, amar y servir a nuestro Señor. Cada uno de nosotros tiene su propio camino de salvación. La semana pasada el texto terminaba con un anuncio de la pasión. Esto nos recuerda que ser cristiano requiere entrega, aprender a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. San Pablo en alguna de sus cartas dirá: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Este domingo, en cambio, habla de la encomienda que da Pedro de ser cabeza de la iglesia. Además, concede a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados. Por un lado, el don de la gracia y la reconciliación para quienes renuncian a sí mismos y quieren seguir a Jesús. Pero por otro lado, nos habla de la iglesia con una estructura jerárquica, pero no piramidal. Anteriormente se consideraba así: el Papa a la cabeza, después los obispos, posteriormente los sacerdotes o presbíteros y finalmente los laicos. La figura que la Iglesia propone en la actualidad es una figura concéntrica. Al centro el Papa para estar en la misma distancia del resto del pueblo de Dios, con la finalidad de servirlos siendo puente entre los fieles y Dios. El privilegio más grande dentro de la Iglesia no es un título honorífico, sino por el privilegio de servir. Por lo tanto, si nos ocupamos de ayudar al necesitado, de tenderle la mano al vulnerable, de esa manera ya estamos respondiendo quién es Jesús para nosotros. Sencillamente, el Mesías, el Hijo de Dios. Soy el Padre José Luis Ruano Rosas de la parroquia de San Judas Tadeo en Jardines de Santa Mónica, una comunidad para todos. Solos no, juntos sí. Excelente domingo.